sé si hasta aquí haya alguna duda. No, maestro. Hay algo, pero probablemente se encuentre en un rango, en un extremo del espectro, ¿no? Lo mismo para el autismo moderado, en donde pues sí y no, ¿no? O sea, sí tiene cosas, pero no están ni muy bajitas, pero tampoco muy graves. Y el último, que es el autismo profundo, en donde ya hay síntomas o un grado profundo, extremo de autismo. Y bueno, esto lo complementamos con los conocimientos que ya describimos la sesión pasada de los criterios del DSM-5, y bueno, lo complementamos con la información que obtenemos en entrevista y otras pruebas que hayamos aplicado. Y bueno, las observaciones de manera cualitativa. Esta prueba, les repito, pues es bastante útil porque, y es muy bonita, de hecho sigue siendo de las más utilizadas porque es observacional, ¿no? Entonces, todo es basado no en lo que te refieren los papás, sino en lo que tú estás viendo, que el niño sí hace o no hace. También tienes que considerar que a lo mejor el niño en ese momento no se relacionó con la gente, pero a lo mejor en otros lados sí, a lo mejor por X o Y en ese momento el niño no tenía ganas. Entonces, sí, puedes llegar a cometer un error, ¿no? A la hora de evaluar, porque en ese ratito el niño no estaba de humor, pero bueno, tendrás que contrastar si ese fue un caso aislado o si es algo que se presenta de manera constante en la vida cotidiana del niño y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta es una prueba muy usada, seguramente ustedes la llegarán a utilizar por su practicidad y, como les digo, puede ser también para diagnóstico, pero también para monitoreo, ¿no? O sea, de cómo han cambiado estas dimensiones a lo largo de los años y después de una intervención, ¿vale? No sé si hasta aquí haya alguna duda. No, maestro. Y bueno, aquí ya ponemos las puntuaciones totales. Si ustedes se fijaron, nosotros podemos poner una calificación que va del 1 al 4 en cada una de estas preguntas, ¿no? Bueno, de estas dimensiones, en donde tenemos 15 en total. Al final tenemos pues en caso de que tengamos todas las puntuaciones, tenemos un total posible de 60 puntos, ¿no? Y el mínimo posible, si nosotros le otorgamos un punto por cada dimensión, el mínimo posible es que el niño tenga 15 puntos. Entonces, en este rango de puntuaciones que el niño puede obtener, dependiendo de cómo lo fuimos calificando, nosotros podremos determinar el grado, ¿no? Perdón, le moví. Podremos determinar el grado, en donde se considera tradicionalmente que una puntuación del 15 al 30 o más o menos al 29, vamos a dejarlo así, se consideraría como, pues no, puede que haya algo, pero en este momento no es indicador, ¿no?, de presencia de sintomatología autista. Los autores consideraron, y bueno, en la actualidad todavía los revisores siguen considerando que una puntuación a partir de 30 ya se consideran datos de autismo. Las puntuaciones de 30 a 36 se considerarían autismo ligero o moderado, ¿no? A partir de 39 hasta 60 ya se consideraría un autismo profundo, ¿no? Y bueno, estos son como los 3 niveles de severidad que nos otorga la prueba. Recuerden, la prueba está más basada en versiones anteriores del DSM-5, pero como aún la prueba es vigente, nosotros podemos hacer las adaptaciones para asemejarlo a lo que nos brinda el DSM-5, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es como lo principal que tienen que saber sobre la prueba CARS. Bueno, vamos a pasar con el resto de cuestionarios. Me gustaría pues preguntar, ya llevamos un buen ratito aquí en la sesión, si quieren tomar unos minutos de descanso, tal vez unos 10 minutitos, o continuamos como ustedes indiquen. Bien, muy bien. Bueno, No, entonces, como guste. perfecto. Por ahí Adri, Mitch, si gustan confirmar. Sí, Sí, 10 muy bien. minutos. Ok. Ah, bueno, sí, sí, está bien. 10 ¿O minutitos si 15? gusta. Entonces, nos vemos 11:16. Pueden mantenerse en la sesión o pueden salir y en 10 minutos les damos el acceso como ustedes lo prefieran. Entonces, ahorita nos vemos. Gracias. Aprovecho. Gracias.
Listo. Bueno, vamos a continuar ahora con un cuestionario distinto. En este caso se trata del cuestionario de comunicación social. Como tal, se trata de un screening breve del trastorno del espectro autista. Está muy enfocada en la parte de comunicación, aunque veremos como algunas propiedades también particulares de este cuestionario. Bueno. Vamos a poder observar que se trata de un cuestionario construido con 40 elementos y lo que nos va a proporcionar son dos parámetros. Uno en sí va a estar orientado hacia las, digamos, puntuaciones que nos arroja más como a conductas propias de la sospecha del trastorno del espectro autista y otra que tiene que ver con tres posibles puntuaciones adicionales, que es una forma B, en el cual nos va a hablar de problemas de interacción social, dificultades de comunicación y ciertas conductas que son restringidas, repetitivas y estereotipadas. Seguimos viendo estos tres pilares desde el principio. Ahora, estas dos formas que les menciono, la primera, la forma A, está orientada para el diagnóstico y estas otras áreas, es decir, esta forma B, está más orientada sobre todo para cualitativamente, para que el especialista prácticamente haga el checklist de que existen estas conductas poco frecuentes en poblaciones normativo. Es un cuestionario que se aplica a padres o cuidadores y que lo principal que se tiene que cumplir es que la edad sea a partir de los 4 años o edad mental mínima de 2 añitos, ya que hace unos minutos también Adri nos explicaba por qué esta parte de la edad. La duración aproximada es de 10 minutos, aunque en realidad puede diferir en función de tal vez algo nos llame la atención y podríamos aplicar directamente a mamá, papá o al cuidador y pues explorar un poquito más de sus tipos de respuesta. Regularmente se les da a papás o al cuidador y lo contestan, pero en algunas ocasiones que eso va a ser únicamente digamos, característico de ustedes como especialistas, saber si mejor lo aplican ustedes y que lo vayan respondiendo en conjunto el informante y ustedes para que puedan explorar más de estos datos. En algunas ocasiones se ocupa esto, en otras ocasiones no. Y también pues puede deberse este aspecto que ya nos comentaban previamente. También a veces se tiene una impresión positiva o muy negativa del menor o en algunas ocasiones se normalizan ciertas conductas que pues bueno, para cierta edad ya no es como lo más común. Los resultados obtenidos mediante este cuestionario tampoco son como el pilar fundamental del diagnóstico. Al ser screening es únicamente una valoración de filtro que si estamos corroborando, sobre todo en el caso de la forma A, la presencia de estos síntomas característicos del trastorno, pues se procede entonces ahora sí a un abordaje más profundo, ya sea a través de la DR o de la 2 o incluso el resto de otras pruebas para explorar cognitivamente cómo es el perfil del evaluado. Pues bueno, la verdad es que los baremos, existen diversos estudios disponibles a lo largo de distintas muestras y puntos de corte que se manejan dependiendo de las muestras. Entonces, en realidad esto puede variar de país a país, pero la que sí o sí va a tener un punto de corte va a ser la forma A. La forma B no tiene puntos de corte, repito, solamente es para explorar si existen estas conductas como muy frecuentes en los perfiles de TEA. Entonces, si ustedes consultan incluso el manual, van a poder ver que en la parte de aplicación y calificación se enfocan exclusivamente a la forma A porque la B no es que tenga puntos de corte. Este cuestionario se aplica, lo contestan los informantes o lo vamos rellenando en conjunto. Una vez que se tienen las respuestas, que también es una respuesta dicotómica, sí o no, se le pasa una plantilla para hacer una sumatoria de las puntuaciones que en este caso, pues bueno, todas las puntuaciones 1 que se hayan obtenido, pues nos estarían arrojando la presencia del cumplimiento de síntomas característicos en el caso de la forma A y en el caso de la forma B, pues solamente nos están corroborando que sí hay
sospecha de estas características. Una vez que se obtiene el punto de corte, en el caso de la A, tenemos que ser muy cuidadosos porque son 40 reactivos. El primer reactivo es una pregunta, creo que aquí la pusimos. No, creo que no la incluimos, pero bueno, la primera pregunta nos hace referencia a si el menor es capaz de comunicarse o no. Si la respuesta es no, entonces nos pasamos directamente al reactivo número 8. Si la respuesta es sí, entonces aplicamos el resto de preguntas de la 2 a la 7. En el caso de que haya sido una respuesta de sí, entonces la puntuación máxima que se puede obtener va a ser de 39 puntos. Y en el caso de que haya respondido no en este primer reactivo, entonces la puntuación máxima va a decrementar a 33. Esos son puntos de corte que se tienen que estar tomando en cuenta en función de esta primera respuesta. Y en realidad, repito, es solamente un filtraje. A veces se ocupa, en otras ocasiones no, porque pues bueno, ya veíamos, por ejemplo, el ADR es más profundo al hacer esta valoración, y también algunos cuestionarios que vemos en las bases de datos que hace rato consultábamos en Internet, pues tienen algunas otras opciones para valorar a profundidad más el aspecto de comunicación social. Pero esta sí es a veces una de las de cajón que se encuentran en los protocolos o baterías ante la sospecha de TEA. No sé si Mitch o Adri quieren agregar algo. No, creo que está súper bien complementado. Nada más a lo mejor comentar que, bueno, este cuestionario es de los mismos autores que desarrollaron el ADR, y justamente este cuestionario va a traer como los reactivos que ellos consideran que son más, que ayudan a discriminar mejor la presencia de TEA. Entonces, bueno, justamente es un screening, y justo por eso se recomienda de que si sale con una puntuación sugerente de presencia de TEA, se haga una evaluación más profunda con lo que son los instrumentos de ADR o A2. Nada más esa parte. Y bueno, como es un screen, a veces también lo utilizan de forma estandarización, bueno, de forma como muy frecuente en escuelas, como para sacar justamente, identificar si alguien está saliendo con sospecha de TEA. Ahí es donde a lo mejor lo pueden encontrar más frecuentemente. Y pues bueno, vamos a pasar entonces ahora con otro cuestionario de detección del espectro autista, pero este está más enfocado al alto funcionamiento. Así es. Bueno, pues siguiendo con la línea de estos cuestionarios que estamos revisando, que son más como un screening más rápido, son breves y son, bueno, tienen las ventajas de que son económicos, fáciles de aplicar y pues muy rápidos. Pues sin embargo, recordemos que uno de estos cuestionarios pues no nos van a dar como tal un dato para determinar la presencia o ausencia de TEA. Nos ayudan a identificar si es necesario hacer una evaluación más profunda, utilizar instrumentos más detallados, o si nos indican que realmente pues bueno, no hay aspectos de sospecha. En este caso vamos a ver el cuestionario de detección del espectro autista de alto funcionamiento. Está aquí su nombre original. Y las edades de aplicación va de los 7 a los 16 años. Está enfocado un poquito más a chicos en edad escolar y un poco más grandes. Y este screening o este cuestionario va a consistir en 27 ítems que se van a enfocar principalmente a los aspectos, como lo hemos visto en el resto de instrumentos, de interacción social, de problemas de comunicación, de conductas restrictivas y repetitivas. También incluye lo que son aspectos motores, y incluso creo que algunos reactivos tienen que ver con la parte de TICS. Entonces, bueno, la característica interesante o diferente de este cuestionario es que este cuestionario es especialmente enfocado o ayuda más como a características de personas que se sospecha que tengan TEA con alto funcionamiento. Es decir, chicos que tengan una inteligencia promedio o que tengan una discapacidad intelectual leve, o en algunos casos también chicos que llega a pasar que antes se determinaba como esto de Asperger, ahorita ya no, pues no se incluye en el DSM-5. Sin embargo, pues muchas personas aún consideran como estas características y este perfil como muy válido para algunos casos en los que incluso tienen una inteligencia superior a la promedio. Entonces, bueno, para estos casos es para los que se utiliza principalmente este cuestionario. Al igual que el resto de cuestionarios que vimos anteriormente, lo responden lo que son padres y maestros. En este caso es una puntuación dicotómica, bueno, no es cierto, es no, algo y sí. En el caso de que se conteste no, equivale a un 0. En el caso de que se conteste algo, se considera ya como que hay una cierta dificultad, se puntuaría como 1, y el sí se puntuaría como 2, en cuando ya estamos encontrando una franca alteración de esas características que se describen en los reactivos. Este cuestionario tiene la particularidad, está basado en otro cuestionario de habla, bueno, que se basó en Estados Unidos,
Pero este tiene la particularidad de que va a utilizar algunas palabras que pueden llegar a ser un poco, son poco comunes. Ven que en algunos cuestionarios lo podemos entregar a los papás y estamos al pendiente, pero generalmente son como más fáciles de entender o no hay mucho problema con las palabras que se utilizan. En este caso, este cuestionario, como pueden ver del lado derecho, tiene algunas palabras poco frecuentes. En este caso, la primera es, el primer reactivo es parece anticuado o precoz, refiriéndose a la conducta de los chicos. Entonces, bueno, ya de entrada como anticuado o precoz son palabras que uno diría, híjole, ¿cómo a qué se está refiriendo, no? Entonces es importante que ese tipo de cuestionarios nosotros lo leamos con atención antes de aplicarlo y sepamos bien cómo, qué podríamos de darles de ejemplo a los papás para que puedan entender mejor los reactivos. En este caso, este parece anticuado o precoz se refiere un poquito más a esta conducta de los chicos que puedan tener, en el que parecen tener una madurez un poquito más desarrollada la de sus pares, tanto en la parte de cómo se desenvuelven, como en la parte de lo que dicen, como en la traducción directa de anticuado que se utilizó de la versión en inglés era old fashioned, como un poquito más, a lo mejor conservador, un poquito anticuado, diferente, que sobresalga de esta interacción normal de sus pares. Entonces, ese tipo de datos es importante que nosotros lo leamos con anterioridad para poder explicárselos de manera fácil y con ejemplos a los papás. Otra palabra que a veces puede generar un poquito de conflicto con los papás es idiosincrasia, que viene... bueno, no, aquí está bien traducido, en el reactivo 3. A veces en algunas versiones de este mismo cuestionario pueden encontrar en lugar de peculiares, idiosincrasia. Entonces, bueno, son para que tengan como ese dato bien claro. Y sí, van a diferir un poquito la forma en la que están redactados los reactivos y también el contenido, porque está justamente más enfocado como a estos chicos que tienen este funcionamiento alto. Eso no significa que no batallen con situaciones, eso no significa que no tengan problemas para relacionarse, sino que aparentemente pueden desenvolverse de una manera más fácil a comparación de otros chicos con un grado de TEA distinto. Pero bueno, de todas formas, es importante que tengamos en cuenta visualmente. En este cuestionario, los puntos de corte, en el caso de que se ha contestado por los maestros, es de 19 puntos, en donde ya se sospecharía de una posible presencia de TEA y donde se requiere una evaluación más profunda. En el caso de que este cuestionario sea contestado por papás, una puntuación de 22 ya nos indicaría la necesidad de hacer este tipo de evaluaciones más profundas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok, vamos a pasar entonces con el siguiente cuestionario, que es muy similar a los que hemos estado revisando. En este, creo que no se pasó. Aquí está. Este va a ser el cociente de espectro autista y esta es una versión para niños. En esta va a haber dos versiones, una para niños y otra para adolescentes. En el caso de la versión para niños, este es el nombre original de la prueba a la que fue traducida. La edad de aplicación de esta es de 4 a 11 años. De igual forma la responden padres o cuidadores. Y este es un cuestionario que va a consistir en 50 ítems. Y va a estar dividido en 10 ítems para cada una de las habilidades que va a medir o cada uno de los aspectos que va a evaluar. En este caso son habilidades sociales, atención a detalle, cambios de atención, comunicación e imaginación. Como ven, a pesar de que todos son cuestionarios de screening muy enfocados a lo que es TEA, van a tener particularidades muy específicas. Entonces es importante que ustedes las conozcan para que sepan en qué casos es más conveniente utilizar alguna de estas pruebas de screening para qué cuestión más específica. Muchos de estos cuestionarios los van a encontrar, si los googlean en internet, puede que les salgan páginas en donde ya está vienen digitalizados. Creo que Anastasia nos comentaba que encontró algunas en las que ya vienen hasta como lleno yo los puntos y ya me salen los resultados. Y incluso en muchos de estos casos vienen hasta la fuente o la literatura de donde lo sacaron. Entonces, bueno, esta es una herramienta muy útil porque aparte, bueno, pues con público general. Sin embargo, recordemos que es solamente una prueba de screening y nos ayuda a identificar si es necesario hacer una evaluación más profunda o si a lo mejor estamos buscando más bien un diagnóstico diferencial con algún otro aspecto, alguna otra condición. Y bueno, en este no nos vamos a detener mucho. Este va a tener formas de respuesta distintas, va a tener 4. En el caso de que los papás respondan con la respuesta sea muy de acuerdo, va a ser una puntuación de 0. En el caso de que contesten medianamente de acuerdo, va a ser 1. En el caso de que contesten medianamente en desacuerdo, 2. Y en el caso de que contesten muy en desacuerdo, 3.
Los puntos de corte son, bueno, de 0 a 150 son las puntuaciones, siendo 0 que se tenga el cuestionario el extremo que indicaría que una ausencia absoluta de cualquier sospecha de que hay una presencia de TEA, mientras que un 150 indicaría ya una presencia muy probable de un TEA. El punto de corte que se utiliza aquí es el de 76 puntos, por lo que una puntuación igual o superior a 76 ya nos indicaría que hay comportamientos que justificarían hacer una evaluación diagnóstica para determinar si hay presencia o ausencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, bueno. Ahora vamos a pasar con otra escala. Nada más acotando de lo que mencionabas hace rato, Mitch, no nada más hay para niños y adolescentes, también está la versión para adultos. En la página que hace rato revisamos pueden encontrar las 3 versiones dependiendo de la que ustedes necesiten. Y la aplicación es bastante similar, por eso omitimos pues, ser repetitivos en cuanto a eso. Pero bueno, exactamente como les explica Mitch, lo mismo se puede aplicar para la escala de adolescentes y la de adultos, ¿vale? Sí, nada más ahí fíjense bien en los puntos de corte porque me parece que sí cambian en adolescentes y adultos. La estructura es muy similar, prácticamente es el mismo cuestionario, pero los puntos de corte en adolescentes y adultos sí varían. Entonces nada más tengan cuidado con esa parte de las puntuaciones, pero sí, como dice Adri, tiene esa ventaja, ¿no? Que a veces no encontramos cuestionarios de screening que sean más enfocados a adolescentes y adultos y tiene la propiedad de que sí considera esas otras poblaciones o rangos de edad. Perfecto, bueno, vamos a pasar entonces ahora con la escala Guillain para evaluar trastorno de Asperger. Aquí lo importante de destacar es que la anexamos porque también forma parte de, pues muchas veces estas pruebas de entrevista y que a pesar de que pues, sigue denominándose como Asperger, sabemos obviamente de SM5, nos enfocamos a grado 1 o alto funcionamiento, obviamente en el CIE-10 todavía aparece Asperger como tal, entonces a veces pueden ser referidos los menores para corroborar la sospecha de este diagnóstico. Entonces, pues bueno, lo importante es que tenemos ciertos instrumentos, incluso que nos ayudan a evaluar este alto funcionamiento dentro del trastorno del espectro. Entonces, vamos a ahondar en algunas generalidades de esta escala. Prácticamente se construye a través de 32 reactivos y que están divididos en 4 áreas que explora. Es una entrevista que se le hace nuevamente a los papás. En realidad tiene sus aspectos psicométricos para población mexicana. Si se aplica en otra población hispanohablante, puede ser un dato cualitativo, pero valioso, porque al fin y al cabo estás preguntando por la presencia de ciertas conductas o algunos otros síntomas. Y pues bueno, está dirigida principalmente a que lo respondan padres o incluso los profesores. Recuerden que cada uno de los informantes tiene su escala de manera independiente, ¿ok? Los parámetros de medición están basados sobre todo en la presencia de la frecuencia de esta sintomatología y se aplica de los 3 a los 22 años. La duración es de 5 a 10 minutitos, la realidad es que no quita mucho tiempo y si quieren ahondar como más específicamente, lo mismo que hemos visto en las otras pruebas, pues la pueden aplicar directamente al informante y de ahí extraer como datos más curiosos. Brinda puntajes estandarizados y percentiles, ahorita vamos a hablar de ello. Estas son las 4 áreas que evalúa la interacción social, los patrones restringidos, los patrones cognitivos y también tenemos un extra que son las habilidades pragmáticas. Recordemos que en el caso de alto funcionamiento, pues bueno, a veces el lenguaje no es que esté tan comprometido como en el 2 o en el 3, pero bueno, en el trastorno del espectro autista grado 2 y grado 3, pero sí vamos a ver ciertas características, sobre todo un lenguaje más técnico, ciertos patrones en la prosodia
emocional, ciertas habilidades pragmáticas comprometidas. Entonces, pues nos permite explorar como con más detalle. Aquí vamos a ver un resumen de cómo se aplica. En realidad, vemos que está construido en sus materiales con el manual y los protocolos, o mejor dicho, cuadernillos de respuestas. En pantalla vemos el cuadernillo de respuesta en la parte superior, que se llena con los datos básicos del evaluado, así como también del informante, y posteriormente, pues lo que sería la fecha de aplicación y la fecha de nacimiento. Eh, Posterior a haber extraído esos datos, bueno, los padres o el informante, ya sea profesor o cuidadores, van a tener que responder los reactivos en la siguiente escala Likert, pues prácticamente 0 cuando nunca has observado la conducta, 1 rara vez observado, 2 algunas veces observado o 3 frecuentemente observado. En algunas ocasiones los papás pueden tener dudas en los reactivos con las preguntas, esto en general en todos los cuestionarios, así que hay que estar muy atentos a si las tienen y resolverlo al momento sin modificar la conceptualización de la pregunta, porque pues podemos incurrir en ese error. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos representada la primera área a explorar. Vienen 10 reactivos que se tienen que contestar. Vean cómo aparece la primera pregunta. Presenta atención a estímulos sociales, medioambientales. Pues bueno, el padre, el informante, tienen que responder en la escala Likert. Supongamos que fue respondiendo en este caso, pues bueno, las puntuaciones tachadas aquí. Y al final lo que tenemos que hacer en el área, pues es la sumatoria por columnas. En este caso, pues sumaríamos todas las respuestas de 2 y colocamos en el cuadrito de abajo que dice columna 3 total. Posteriormente todas las puntuaciones en 3 y pues hacemos la sumatoria en la columna 4 total. Obviamente esto va a distar en cada uno de los informantes en algunas ocasiones. En algunas otras ocasiones los informantes son muy contundentes y pues prácticamente son muy cercanas las puntuaciones obtenidas. Una vez que se tienen esas sumatorias, pues bueno, se hace una sumatoria total para vaciarlo en puntuación total natural de y el área. En este caso estamos hablando de la interacción social. Y ya que se tienen esos puntajes, pues aquí venía con animación. Teníamos en la parte de arriba la sumatoria por columnas, abajo la sumatoria total del área y la vamos a transferir a nuestra primera página del protocolo, tanto el puntaje natural como algunas otras puntuaciones que ahorita las vamos a ir explicando cómo se extraen. Esta es la segunda área, la de persona, hacemos las sumatorias pertinentes, nos da un total de 15. Hacemos la aplicación de la tercera área, extraemos las sumatorias y nos da un total de 14. Y en el caso de la última área, nos va a dar un total de 16 puntos. Una vez que ya tenemos esos puntajes sumatorios totales de cada una de las áreas, vamos a extraer los percentiles y también lo que serían las puntuaciones estandarizadas. Para eso, pues consultamos las tablas que aparecen en el manual, que en realidad aplica para todas las edades que cubre el instrumento. Por ejemplo, en este caso, la interacción social, la vamos a buscar en la columna, en las columnas internas. Aquí aparece señalada en la segunda columna, que es interacción social, y dense cuenta cómo en las columnas de los extremos tenemos puntuaciones estándar y el rango percentil. Una vez que ubicamos la columna de interacción social, buscamos la puntuación que se reportó en el menor, que en este caso fue 25, vean cómo está en este rango 24-25, y de manera horizontal extraemos las puntuaciones estándar y el percentil. Lo trasladamos a nuestra primera hoja y vamos a repetir lo mismo con cada una de las columnas, es decir, con cada una de las áreas exploradas. Al final vamos a hacer una sumatoria de las puntuaciones estándar, que en este caso nos da 41, y en la siguiente tabla, que pues obviamente es la conversión de sumatoria estándar hacia coeficiente de trastorno de Asperger, pues vamos a buscar por columna la puntuación de la sumatoria. En este caso fue 41, y de manera horizontal vamos a obtener el coeficiente de trastorno de Asperger y también el rango percentil. En este caso, pues bueno, dense cuenta como el coeficiente nos dio un total de 102 y en el caso del rango percentil 55. Lo bonito del mismo protocolo es que nos permite visualmente representar estos puntajes, ya que tenemos el gráfico pertinente. Las primeras columnas nos representan las áreas exploradas y la última columna nos representa el coeficiente, en este caso del trastorno. Aquí los puntos de corte, pues bueno, también nos están indicando el riesgo de la presencia de este
trastorno, estar cursando con este trastorno. En el caso de las escalas, en el puntaje estandarizado, pues vamos a ver que del 1 al 3 no hay riesgo de estar cursando. En el caso del 4 al 6 hay riesgo de estar presentando déficit en esas áreas, pero que no forzosamente simboliza el famoso trastorno de Asperger. Incluso pueden ser sí conductas significativas, pero que corresponden a otro trastorno o a un perfil cognitivo en el paciente evaluado. Sin embargo, el punto de corte de 6 en adelante ya nos está confirmando la presencia de estos déficits significativos muy característicos del trastorno de Asperger. Y en el caso del coeficiente, pues bueno, vamos a ver que tenemos también los puntos de corte. En realidad, donde estamos detectando déficits significativos es del 70 al 80. Repito, puede que sean característicos de este trastorno o de algún otro trastorno, pero lo que sí nos confirma, pues prácticamente al 100% o más fuertemente estadísticamente hablando, pues serían puntuaciones por arriba del 80, ¿ok? Entonces, en realidad es una prueba que sigue utilizándose a pesar de que está basada en las características diagnósticas de Asperger del DSM-4, no dista mucho de lo que se sigue describiendo en este perfil del trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Por lo tanto, pues es uno de los cuestionarios que se sigue empleando, sobre todo en la sospecha del alto funcionamiento. Y pues bueno, con esta prueba hemos terminado la parte de los instrumentos de screening, entrevistas y observaciones. Vamos a ahondar también en otra parte de la evaluación que tiene que ver más con el perfil del desarrollo. En este caso vamos a empezar con el inventario de desarrollo Battelle, que también es una de las pruebas que regularmente se conoce. Y si no, pues bueno, vamos a ahondar algunas propiedades generales de esta a continuación. Se trata de un inventario que nos permite evaluar habilidades fundamentales pues, del desarrollo, que es a partir de recién nacidos hasta los 8 años de edad, con o sin ciertas minusvalías, ya que el mismo instrumento, pues bueno, tiene ciertas adecuaciones en el caso de que exista el compromiso de algún tipo de componente, por ejemplo, sensorial, auditivo, etcétera. Se aplica de manera individual. Dentro de la misma estructura que maneja el Battelle, se puede aplicar de manera completa o se puede extraer solamente ciertos reactivos para la aplicación de manera de forma de screening. Y pues está dirigido principalmente a distintos especialistas que la pueden aplicar, así como psicólogos clínicos, logopedas, fisioterapeutas, profesionales del área educativa y bueno, también neuropsicólogos, ni se diga. También pueden ser algunos otros, por ejemplo, médicos que obviamente tengan cierta pericia y también pues ciertas habilidades. Esto es en general, en todas las pruebas. Pero el Battelle y el A2, como hace rato lo platicamos, tienen esta particularidad de que a pesar de que está construida la prueba con ciertos parámetros de aplicación, la observación es un punto muy fuerte en este caso. Dentro de los materiales que comprenden el Battelle, vamos a tener el manual de aplicación, que aquí lo vemos en pantalla, que es el A, 6 cuadernillos de aplicación, que en este caso es uno por cada una de las áreas que se evalúan, ahorita vamos a platicar de ellas, el cuadernillo de anotación y perfil, que es en la parte superior donde encontramos, que bueno, viene justamente todos los reactivos que se tienen que aplicar y el baseo de puntuaciones para obtener puntuaciones estandarizadas posteriormente. Y también muy parecido a la 2, vamos a ver que se trata de un campo importante de materiales para la aplicación. Muchos materiales de manipulación, moldeables, cuerdas, pelotas, muñecos, rompecabezas, etcétera. A diferencia del A2, mientras el A2 está enfocado a darnos parámetros de autismo, el Battelle no, el Battelle está orientado a hablarnos del desarrollo. Entonces, eso es lo que dista mucho entre las dos pruebas. Incluso el A2 no está construido para valorar desarrollo, eso les tiene que quedar muy claro. Es simplemente un enfoque hacia el autismo. En cambio, el Battelle pues, nos permite explorar
el desarrollo como tal y tener el parámetro como tal. Aquí en pantalla vamos a ver que pues tenemos representadas las 5 áreas que se evalúan principalmente mediante el Batel. Tenemos personal social, que nos habla de las habilidades, características que permiten establecer la interacción social y que ésta sea significativa. Tenemos el área adaptativa, que pues nos habla muchísimo de las habilidades de autoayuda, así como las tareas que se requieren, por ejemplo, para prestar la atención o asumir ciertas responsabilidades en el desarrollo de actividades básicas, instrumentales, incluso de corte del hogar y ligeramente escolar. En el caso de las habilidades motoras, tenemos tanto habilidad motora gruesa como fina. En el caso de la comunicación, estamos hablando de la comprensión y expresión del contenido, lo que nos habla de ciertos pensamientos, ideas, y pues bueno, esto es a través de sus dos modalidades. Y la parte cognitiva que nos permite evaluar, no todas, pero sí algunas de las capacidades que se esperarían en los primeros años del desarrollo, pues que se estén cumpliendo. Lo que más nos sirve muchas veces ante la sospecha del TEA, pues son todos, si podemos aplicar todo está súper bien, pero lo que sucede sobre todo cuando tenemos la sospecha y estamos viendo directamente que el pequeñito no nos da para aplicar algunos reactivos, sobre todo personal social y adaptativa, lo bondadoso del Batel es que permite la aplicación a manera de entrevista. Entonces, si queremos aplicar estas dos áreas que son muy valiosas y nutritivas para el diagnóstico de este tipo de trastorno, pues entonces lo aplicamos de manera de entrevista y no sustituye a las demás, pero sí nos estaría corroborando muchas de las preguntas que abordamos en el resto de reactivos. Acuérdense que los otros cuestionarios están íntimamente diseñados para la sospecha del trastorno. Esta no, este es en general desarrollo, pero pues al fin y al cabo también explora algunos aspectos a nivel del contacto social o a nivel de las conductas adaptativas, que repito, a veces por el compromiso del lenguaje, sobre todo ante grado 2 y grado 3, pues no podemos aplicarlas directamente, pero sí las extraemos por medio del informante. En el caso de la motora y en el caso de comunicación y también la cognitiva, podemos aplicar directamente las tareas si es que necesitamos la adecuación para hacerlo de manera de entrevista también, pero estas sí nos permiten más en la destreza directa corroborar si se presenta o no el déficit. Incluso algo que mencionaba, creo, Anastasio en la sesión pasada, es que, bueno, había ciertas tareas que trataba de aplicar, como el de cubos, pero pues para que tan solo se fijara la atención en el cubo fue extremadamente difícil, pudo que no se haya logrado, y esto es lo que muchas veces se ve en grado 2 y grado 3. Cuantitativamente igual y pues bueno, se va a comprometer ahí la puntuación, tal vez sea 0, pero cualitativamente estamos corroborando que no se está presentando la habilidad. Y entonces es extremadamente valioso ese recurso. No se mantuvo la atención porque pues bueno, obviamente la atención focalizada estuvo muy difusa, no se centró en ello, la puntuación es 0, pero el tipo de error se explica de esta forma, en la cual nos la está expresando el especialista. Y pues bueno, aquí vemos en pantalla que entonces recogemos los datos del área personal social. Tenemos distintos rubros que se exploran: la interacción con el adulto, la expresión de sentimientos y afecto, el autoconcepto, la interacción con los compañeros, la colaboración y el rol social. Así como en la parte adaptativa tenemos atención, comida, vestido, responsabilidad personal y también de aseo. Motora tenemos distintas áreas exploradas, desde control muscular, coordinación corporal, locomoción, y también tenemos en el caso de la fina, pues lo que sería motricidad perceptiva, que es más como esta coordinación ojo-mano. Y pues bueno, en el caso de la comunicación tenemos receptiva y expresiva, y en el caso de la cognitiva tenemos la discriminación perceptiva, la memoria, el razonamiento de habilidades escolares y el desarrollo conceptual. Vamos a poder hacer un vaciado, por ejemplo, de las puntuaciones que se fueron obteniendo en cada una de las áreas. Está bonito el Batel porque también
tiene un manual por cada una de estas áreas, viene muy estructurado, cada una de las tareas te indica, por ejemplo, aquí en pantalla vemos que se trata del reactivo número 1, del área personal social, subárea, interacción con el adulto, conducta, vamos a estar valorando si muestra conocimiento de la gente y los materiales, pues no se requiere ninguno. La forma de aplicación viene descrita, el procedimiento que se tiene que hacer, la observación que tenemos que realizar, la información que se tiene que recabar y el tipo de puntuación que se va a estar instaurando por lo que se va a registrar. Entonces es muy amigable el Vatel en ese sentido, nos permite pues fácilmente recuperar los datos. Y pues bueno, obviamente hay particularidades en la forma de aplicación. Siempre se empieza, por ejemplo, aplicando los reactivos dependiendo la edad que tiene el paciente, esto en meses, pero en algunas ocasiones, sobre todo en el caso de estar cursando con un trastorno, pues se tienen que hacer ciertos movimientos, por así mencionarlo, al momento de estar aplicando. Si no cursa con puntuaciones máximas de desempeño en su rango de edad, tenemos que regresarnos de manera invertida a los reactivos anteriores a su edad cronológica. Y pues vamos a detenernos hasta que se haya cursado con 2 puntuaciones consecutivas de 0 en la misma área. Entonces, pues estas son particularidades ya dentro de la aplicación, lo mismo que veíamos con otras pruebas, nos podemos echar todo un curso del Vatel, pero es muy valioso para este tipo de diagnósticos. Aquí en pantalla, por ejemplo, estamos viendo lo que es el llenado ya de ese perfil que hace rato les presentaba. No nada más extraemos puntuaciones estandarizadas, que en este caso serían puntuaciones T, típicas, que nos permiten hacer un contraste entre la media y desviación estándar, es decir, el rango normal y rangos que nos estarían hablando de dificultades o déficit considerables para la edad del menor, sino que también nos permite extraer edades equivalentes. Estas edades tienen que ver con la destreza en las habilidades, no tanto con una edad cronológica, porque pues puede que el pequeñito tenga una edad cronológica mayor, pero las destrezas están presentando muy similares a lo que sería la edad cronológica de otro menor. Veamos aquí en pantalla cómo es el caso de un menor de 3 años con 4 meses, es decir, 40 meses, y aquí en la puntuación típica obtenemos puntuaciones estandarizadas donde contrastamos en función del rango normal o por debajo del promedio, etcétera, pero acá en edades equivalentes pues ya nos da también un comparativo muy fuerte de cómo se encuentran estas destrezas. Si tiene 40 meses, vemos por ejemplo en el caso del personal social que sus habilidades están siendo más parecidas a lo que sería un menor de 25 meses, prácticamente la mitad de edad que tiene el pequeñito evaluado, y así nos iríamos con cada una de las pruebas. Muchas veces en el caso de autismo, sobre todo grado 2 o 3, pues estas pruebas van a salir muy bajas. Y en el caso de grado 1, este tipo de áreas van a distar un poquito en cada una de ellas. Por ejemplo, en la cognitiva pueden salir un poquito mejor o promedio o incluso alta, mientras que en el caso, por ejemplo, de la personal social y la adaptativa salen muy bajitos. Estos perfiles se van a ver en función de lo que ya exploramos en la primera sesión. Si hablábamos de grado 1, pues bueno, regularmente vemos que la adaptación, el rol social está más comprometido, pero la parte cognitiva pues no está tan alterada. A comparación de grado 2 o grado 3, donde pues no es que sea una ley, pero sí se ve como más afectado no nada más los 3 pilares fundamentales, sino también otras áreas. Y pues bueno, creo que en sus generalidades estaríamos hablando de una batería bastante amplia que nos evalúa desarrollo. Sin embargo, a veces por cuestión de tiempo necesitamos algo pues más, pues un poquito más rápido. Y para eso vamos a hablar de la siguiente prueba. Aunque me gustaría saber si del Vatel no tienen alguna duda o algún comentario. Sí, yo tengo 2 dudas. Cuando Claro. estaba aplicando, bueno, ya he aplicado Vatel con anterioridad, pero lo apliqué a niños normotípicos, no tengo ningún problema.
pero cuando lo apliqué en esta ocasión con niños con autismo, yo entendía que había que, como cuando la puntuación no daba o no se podía aplicar, bajaba de edad, pero yo decía, bueno, voy a llegar a los 3 meses y no hay, o sea, me perdía y no sabía qué hacer. Esa es una pregunta que debo de hacer en ese caso. Si me mantengo en la edad y pongo ese puntaje bajo, o me tengo que ir retrocediendo la edad. Y la segunda, que también no supe qué hacer, es cuando pasa que de repente ya ven que hay de tantos a tantos meses, voy a poner un ejemplo de burdo, de 1 a 7 meses, de 8 a 14, de 15 a tantos, ¿no? Pero de repente me pasaba que en algunas me brincaba las edades. O sea, de repente llegaba al mes 48 y luego de ahí me brincaba al 56. Y decía, ¿y ahora el 50 dónde quedó? O sea, me perdía y no sé si me pueden ayudar en ese sentido. Claro. Bueno, por ejemplo, aquí en pantalla vemos el área personal social. Van a distar, obviamente, como ahorita nos lo platicabas en esta parte de las edades en meses. Vienen separados los reactivos por estos rangos. No, en algunas áreas no es que se omita deliberadamente, sino que viene, digamos, graduado porque son habilidades que ya se esperan para ese rango de edad en meses, como el que platicabas ahorita, ¿no? De repente tenemos 48 cerrando el rango anterior y el siguiente se brinca hasta el 56. ¿Qué pasó con ese rango 48-56? ¿Por qué no aparece aquí? Bueno, son habilidades que se esperarían ya para el 56 que se estén logrando. Entonces, si por ejemplo en el 56 te quedaste y fue lo último que hizo correctamente, pues está logrando esas habilidades en ese rango de edad en meses. Digamos que es la construcción interna del mismo instrumento. No lo omite deliberadamente, sino que se va en función de lo que teóricamente en hitos de desarrollo y habilidades o destrezas se esperaría ya esté cursando. Y, por ejemplo, en lo que nos estabas comentando, que es muy usual, sobre todo en el caso de sospecha de trastornos, digamos, en este mismo perfil, ¿no? Que el paciente tiene una edad en meses que va de 24 a 35. Entonces tú empiezas en el reactivo número 35 y ¡pum! Se equivoca, todo sale mal o no lo puede hacer o nomás no te presta atención y ahí andas atrás del pequeñito, porque sí sucede. Y pues bueno, tienes tu primer puntuación en cero. Siempre se tiene que empezar a partir de lo que se denomina umbral, es decir, 2 puntuaciones consecutivas máximas. Si no es así, te tienes que regresar en una forma invertida, es decir, el reactivo inmediatamente anterior. En este caso, pues no se cubrió ni el primero ni el segundo reactivo, nos tuvimos que regresar enseguida al reactivo número 34. Vemos que tampoco se está logrando todavía una puntuación máxima. Aplicamos el reactivo 33 y aplicamos bueno, el 33 no da en 2, pero sigue sin hacerse este umbral. Aplicamos el reactivo 32 y resulta que lo hace correctamente con 2 puntos. Va a haber ocasiones en que los rangos de edad solamente tengan un reactivo, como es el caso aquí de edad en meses de 5 a 11. Si solamente tiene un reactivo, estamos dando por hecho que cursó todas las habilidades de ese rango con su puntuación máxima. Por lo tanto, teóricamente aquí, en este rango, es donde ya ubicamos el umbral. Y pues bueno, en este caso, como al principio había juntado 2 consecutivas de 0, ahí tuvimos el techo. Entonces, el techo son 2 puntuaciones consecutivas de 0 y es donde se discontinúa la aplicación del área. Entonces, eso puede suceder en algunas ocasiones. No sé si eso ayudó un poquito, Anastasio. Sí, 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 sí. Lo Pero, que por está... ejemplo, en mi caso de mi paciente, uno de ellos, ni siquiera me respondía a su nombre. Yo le hablaba, ni la mamá le hablaba y tampoco no respondía. Y ahí es ahí donde me pierdo. Me sigo porque sé, o sea, sí entiendo lo del umbral, entiendo lo del techo, pero allí era donde no sabía ella qué hacer. Pero sí, ya entendí. Hay pacientes que justamente, sobre todo en autismo, sucede muy frecuentemente
que empiezas por el rango de edad y te regresas todo, y nunca te dio una respuesta de uno o de dos, nunca, nunca. Y entonces, pues, tienes que poner la edad mínima, que sería en este caso, pues, de 0 a 5, incluso reportarlo en el informe, a pesar de que se está colocando una edad equivalente de 0 a 5 en las habilidades del área autoconcepto, la realidad es que está por debajo de esto, o sea, no están logrando lo que se espera para el rango mínimo de edad. Eso sí es muy valioso. Ahorita que Gracias. recuerdo algo que platicabas también de qué pasa si se omite un rango, supongamos aquí, pues sí es un buen ejemplo. Tenemos los rangos en meses del 6 al 11 y luego se brinca del 18 al 23. Pero ¿qué tal si mi pequeñito tiene 12? Es como, ¿cuál le aplico? ¿El de abajo o el de arriba? Tú aplicas en este caso en el 11 porque es el más cercano, teóricamente. Se esperaría que este lo curse con una puntuación máxima, porque pues está arriba su edad cronológica a este rango de meses. Y pues bueno, si lo logró, pues ya te sigues normal. Si no lo logró, aplicas regla de inversión hasta juntar lo que sería el umbral, ¿ok? Sí puede suceder eso, pero acércate al rango más cercano de su edad para empezar la aplicación. Gracias. Ya, las dudas ya se resolvieron. Muchas gracias. Perfecto. Y es muy usual, esto que nos platicas, se los juro, eh, puede que tu pequeñito tenga el rango más alto de edad. Tú más o menos calculas, no va a tardar tanto en la evaluación porque es Batel, este pequeñito tiene esta edad, ya está grandecito y son los últimos reactivos. Ajá, te regresas todo y nunca te dio una puntuación ni de uno ni de dos y aplicaste al fin y al cabo todo el área, todo el área. Eso es lo que puede suceder. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más dudas, como les decía, el Battle es un inventario muy amplio que tiene también su versión de screening, pero tenemos otra opción para valorar el desarrollo. Ok, aunque bueno, ahorita ya estamos como en el tiempo límite, Así es. entonces podemos comenzar la semana que viene con esto. Nada más los dejamos con la introducción, o sea, justo el Cumanín es una escala que también vamos a retomar algunos aspectos del Bater. Verán que se asemeja en algunas cosas, es mucho más cortita, eso sí. Sin embargo, pues sí, el marco teórico con el que fueron construidas ambas escalas es completamente diferente. El Batel no es una escala neuropsicológica, aunque sí podemos interpretarla con nuestro marco de referencia, que es la neuropsicología en la mayoría de los casos de los que están aquí, o se puede interpretar desde otros aspectos psicológicos, ¿no? Sin embargo, el Cumanín sí está desarrollado desde un marco teórico que es la neuropsicología y pues se asemeja bastante, ¿no? Es como una versión pequeña, igual es español, no hay baremos mexicanos, pero bueno, al tratarse de aspectos del desarrollo, estos no varían mucho entre los niños de diferentes países, ¿no? Esperaríamos que pues, se presenten de la misma manera en todos lados, no son afectados por la cultura. Comenzaremos con esta prueba la semana que viene. Veremos la parte de la evaluación de la capacidad intelectual, que bueno, creo que a todos les interesa porque a todos nos ha causado dolores de cabeza. Veremos la parte de la evaluación del lenguaje y veremos algunas generalidades de la intervención. No se ahondará por cuestiones evidentemente de tiempo, pero veremos los aspectos más o las herramientas, técnicas o programas más utilizados para intervenir a estos pequeñitos, ¿vale? Entonces, bueno, por el momento es todo. Si tienen alguna duda, bueno, nos pueden decir ahorita o nos pueden escribir en el transcurso de la semana o la próxima sesión, ¿de acuerdo? Recuerden que entraremos con el mismo enlace para la clase y durante el transcurso del día se les estará enviando el link para que puedan acceder a la grabación, ¿de acuerdo? Por ahí también ya dentro de los recursos, los materiales que les compartimos, en realidad teníamos la idea de irles descargando algunas escalas, pero las escalas van a distar en sus necesidades como especialistas. Entonces les vamos a compartir las ligas que estuvimos abordando hace rato del banco de los instrumentos para que también ahí nada más le den clic y los vayan explorando. Pueden hacer un cotejo ya con las diapositivas que les compartimos, también para ver cómo los puntos de corte o algunas propiedades que estuvimos platicando el día de hoy. Y pues la idea es que tengan ahí también
pues un cajón lleno de instrumentos o cuestionarios básicos en este tipo de trastorno o la sospecha de este tipo de trastorno. Entonces, cualquier cosa estamos al pendiente de dudas, comentarios y pues bueno, esto puede ser en la semana o la siguiente semana. ¿Bien? No sé si por el momento alguna duda, algún comentario, por ahí Anastasio, Denis. No, para mí todo súper bien. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos la siguiente sesión en la misma hora, mismo link. Gracias, bonito día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias.